Buenas noches, mi nombre es Marioneita Correa Joaquín. En el día de hoy les voy a explicar cómo desarrollé el ejercicio 4, construcción y análisis de gráficas, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Para el desarrollo de este ejercicio, voy a interactuar con el simulador. Para el movimiento rectilíneo uniforme, colocaré los datos en posición inicial 0,0 metros, en velocidad inicial 7.4 metros. Este valor conforme el número de mi identidad, el último dígito de mi número, y en aceleración 0,0 metros. Para esto vamos a ejecutar y esperamos que pasen los 12 segundos. Ahora vamos a exportar los datos. Para el movimiento uniformemente acelerado, en posición inicial vamos a dejar 0,0 metros. En velocidad inicial vamos a colocar 7.4 metros por segundo. Y en aceleración vamos a colocar 7.9 metros por segundos al cuadrado. Vamos a ejecutar. Esperamos que pase los 11 segundos y estos valores los vamos a llevar a MATLAB, donde vamos a realizar las gráficas. Cortamos los datos y con estos son los que vamos a trabajar. Al revisar los datos que obtuvimos en el simulador, cuando exportamos los datos obtuvimos estos valores. Esto para el movimiento rectilíneo uniforme, donde T aquí sería el tiempo, aquí sería la posición inicial, la velocidad y la aceleración. Y esta tabla de datos sería para el movimiento uniformemente acelerado. Asimismo, como anteriormente dijimos, pues sería tiempo, la posición inicial, la velocidad y la aceleración. Entonces, las gráficas que obtenemos al realizarlo en MATLAB son las siguientes. Para el movimiento rectilíneo uniforme tenemos esta gráfica para la distancia versus tiempo, esta gráfica para la velocidad versus tiempo, y esta gráfica para aceleración versus tiempo. Para el movimiento uniformemente acelerado obtuvimos esta gráfica para la distancia versus tiempo, esta para la gráfica velocidad versus tiempo, esta gráfica para aceleración versus tiempo. Al analizar los resultados que obtuvimos mediante las gráficas, concluimos que para el movimiento rectilíneo uniforme, para la gráfica 1, distancia versus tiempo, concluimos que el objetivo se mueve a una velocidad constante de 7.4 metros por segundo. Esto significa que recorre la misma distancia de cada segundo que pasa. La distancia recorrida también es directamente proporcional al tiempo transcurrido, debido a que el objeto se desplaza 7.4 metros. Y decimos que la posición inicial del objeto es prácticamente cero. Para la gráfica 2, velocidad versus tiempo, decimos que la gráfica indica que el objeto se mueve a una aceleración constante, significando que la velocidad del objeto está cambiando a un ritmo constante. La pendiente de la línea es constante, lo que confirma que la aceleración es uniforme. El objeto está acelerando a 7.9 metros por segundos cuadrados en todo momento. Y el objeto no parte del reposo, su velocidad inicial es de 7.4 metros por segundo.
Para la gráfica 3, aceleración versus tiempo, concluimos que la gráfica muestra que la aceleración del objeto es cero. La velocidad del objeto no está cambiando. Cuando la aceleración es cero, el objeto se mueve con una velocidad constante en línea recta. Como la aceleración es cero, la velocidad del objeto se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y la gráfica nos muestra que no hay cambio en la velocidad del objeto, o sea que no está acelerando ni desacelerando. Para el movimiento uniformemente acelerado, concluimos para la gráfica 1, distancia versus tiempo, que la forma parabólica de la gráfica y la presencia del término cuadrático en la ecuación confirman que el objeto se mueve con una aceleración constante. La aceleración del objeto se puede calcular a partir del coeficiente del término cuadrático. En este caso, la aceleración es 2 veces el coeficiente, es decir, 2 por 3.9, lo que nos da 7.8 metros por segundos cuadrados. La velocidad inicial del objeto es 7.4 metros por segundo, que es el coeficiente del término lineal. La posición inicial del objeto es prácticamente cero. En la gráfica 2 observamos, en la gráfica velocidad versus tiempo, observamos que la gráfica indica que el objeto se mueve con una aceleración constante. La velocidad del objeto está cambiando a un ritmo constante. La pendiente de la línea es constante, lo que confirma que la aceleración es uniforme. El objeto está acelerando a 7.9 metros por segundos cuadrados en todo momento. Y el objeto no parte del reposo, su velocidad inicial es de 7.4 metros por segundo. Y en la gráfica 3, aceleración versus tiempo, observamos que la gráfica muestra un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración constante de 7.9 metros por segundos cuadrados, lo que significa que la aceleración no cambia con el tiempo. En la guía encontramos estas preguntas, donde nos pregunta cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de las gráficas de movimiento. Entonces, tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme, las características son la velocidad constante, la aceleración es cero y la trayectoria es una línea recta. Y en las gráficas observamos que en la gráfica posición versus tiempo, una línea recta con pendiente constante. La pendiente representa la velocidad. En velocidad versus tiempo, una línea horizontal, la velocidad no cambia con el tiempo. Y en la aceleración versus tiempo, una línea horizontal en el eje tiempo-aceleración cero. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que las características son la velocidad, cambia de manera uniforme, la aceleración es constante diferente de cero y la trayectoria es una línea recta. Entonces observamos en las gráficas, en la gráfica posición versus tiempo, una parábola. La pendiente de la curva representa la velocidad que cambia con el tiempo. En la gráfica velocidad versus tiempo, una línea recta con pendiente constante. La pendiente representa la aceleración. Y en la gráfica aceleración versus tiempo, una línea horizontal, la aceleración es constante. Tenemos otra pregunta donde nos preguntan sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, la aceleración, cuando es cero, el movimiento se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme, significando que la velocidad se mantiene constante. Como no hay aceleración, la velocidad no cambia con el tiempo. El objeto se mueve en la misma velocidad en todo momento. Y la trayectoria es una línea recta. El objeto se mueve en línea recta sin cambiar de dirección. La posición cambia de manera uniforme. La distancia recorrida por el objeto
en intervalos de tiempo iguales es siempre la misma. Tenemos otra pregunta que nos dicen ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Para esto tenemos que la gráfica de movimiento rectilíneo uniforme, el área del rectángulo representa la distancia total recorrida por el objeto durante el tiempo que se muestra en la gráfica. Como la velocidad no cambia, el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Y en la gráfica de movimiento uniformemente acelerado, el área bajo la curva representa la distancia total recorrida por el objeto durante el intervalo de tiempo. Como la velocidad está cambiando constantemente, el área tiene en cuenta este cambio para darle desplazamiento total. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.